Una muy cariñosa bienvenida a todos los que participan y participarán de esta noche de velas. Una noche de velas algo especial, sin duda alguna, y bastante diferentes a todas las que hemos tenido hasta ahora. La idea, sin embargo, es participar de este servicio en familia, y quiero recordarles que todos los miembros de la familia van a necesitar una de estas, una velita que tengan a mano, porque en un rato más vamos a usarla juntos como familia cristiana. Quiero contarles que nuestro coro ha preparado hermosos himnos y la idea es que los cantemos todos juntos como familia y como familia de la iglesia en nuestra adoración a Dios. Estamos muy conscientes que la época de Navidad es también el fin del año, fin de un año escolar más que diferente, trabajos, un montón de cosas. Todo esto, sin duda, se ha hecho diferente con esta pandemia que hemos estado viviendo. Por eso es que es tan importante que en medio de todo este ajetreo nos tomemos un tiempo para reflexionar en lo que es verdaderamente importante. Navidad es siempre un buen tiempo para reencontrarnos con Dios en nuestra vida y también con Dios en nuestra vida como familia. Esperamos que esta noche, a través del recorrido que vamos a hacer de las Escrituras, las canciones, los himnos, todos podamos conectarnos con la historia del plan de Dios para enviar a su Hijo Jesucristo a la tierra en nuestro rescate. Queremos pedirles a todos y a cada uno que esta noche abran su corazón para escuchar a Dios a través de su palabra. Porque es en ella donde Él nos revela que el nacimiento de nuestro Señor Jesús no fue un evento casual de la historia, sino que fue un evento que estaba en los planes cuidadosos y amorosos de Dios desde el comienzo de la humanidad. Incluso desde mucho tiempo antes que eso. Este niño nacido en un humilde pesebre en una ciudad llamada Belén, vino con el fin de dar a conocer a Dios el Padre, revelarnos sus buenos propósitos y finalmente también morir en una cruz para abrir nuestro camino de salvación. Vamos a comenzar orando. Vamos a comenzar orando para pedir que el Espíritu Santo nos dé todo lo necesario para que podamos escuchar con atención lo que Dios quiere decirnos. Para que todas las emociones de esta fecha nos lleven a glorificar a Jesús y que podamos atesorarlo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces quiero invitarles a que oremos. Omnipotente Dios, que nos diste a tu Hijo unigénito para que tomase sobre sí nuestra naturaleza, y en un día como este naciese de una virgen pura, concede que siendo regenerados y adoptados por gracia como tus hijos, seamos cada día renovados con tu Santo Espíritu. Oramos todo esto mediante el mismo Señor Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y como dije, parte importante de lo que hacemos en la noche de velas es cantar juntos, es cantar y con eso alabar al Señor. Y nuestro primer himno es un antiguo pero hermosísimo y tradicional himno que nos recuerda que el Señor Jesús, cuando viene a nuestro rescate, deja toda su gloria y nace en un pobre lugar para vivir como uno de nosotros, como un ser humano. Tú dejaste tu trono, se llama este primer himno que vamos a cantar hoy. Al venir a
Siempre pueden las zorras sus cuevas tener y las aves sus nidos también. Mas el Hijo del Hombre no tuvo lugar en el cual reclinara su sien. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición para dar libertad y salud. Mas con odio y desprecio te hicieron morir, aunque dieron tu amor y virtud. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanza sublimes los cielos darán cuando vengas glorioso de allí. Y tu voz entre nubes dirá: ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Como les dije, la historia de la Navidad estaba en los planes de Dios desde hace muchos siglos. Así que quiero que por favor esta noche me acompañen a ese principio cuando Dios creó al hombre y la mujer y los creó para tener una hermosa relación con Él. Los puso en medio de un jardín donde no tenían ningún tipo de necesidad y que podían disfrutar de todo lo que Dios había hecho para ellos. Tristemente, como sabemos, el ser humano fue rebelde y prefirió escuchar mentiras antes de obedecer a su Creador. Rechazó vivir bajo el gobierno de nuestro buen Dios y escogió hacerse a sí mismo el rey de su vida. Con esa actitud generó un tremendo abismo entre la humanidad y Dios, y esta humanidad comienza a pagar las consecuencias de esa decisión. Pero Dios, con mucho amor, planificó una solución y la puso en marcha desde el principio mismo de la historia de la humanidad. Llamó a un hombre que se llamó Abraham para formar a partir de él su pueblo, un pueblo que lo conocería y un pueblo que se relacionaría con él. Le dio una tierra y por años le mostró su poder, su enorme sabiduría y su poderosa soberanía. Pero vez tras vez ese pueblo que había visto estas obras poderosas de Dios decidió alejarse de él y terminaron, por supuesto, experimentando las terribles consecuencias de dar la espalda al Creador. Alrededor de unos
600 años atrás de el día que hoy recordamos, el pueblo de Dios fue invadido. Sus ciudades fueron completamente saqueadas y su templo fue destruido. Los sobrevivientes de todo esto fueron llevados cautivos a un país lejano llamado Babilonia. Allí estaban, sin esperanza, esclavos, prisioneros, sumidos en una situación de tristeza y de profunda desolación. El pueblo se sentía como completamente en oscuridad. Pero Dios, nuestro buen Dios, no se había olvidado de ellos y llamó a un hombre para que fuera su profeta y enviarlo a hablar de parte suya a este pueblo. Este hombre se llamó Isaías y las palabras que Dios le dio estaban llenas de esperanza. Escuchemos entonces esta primera lectura con estas palabras llenas de esperanza de parte de Dios. Hermanos, leeré la primera lectura que está en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 2 y del 6 al 7. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Una luz ha brillado para los que vivían en tinieblas. Señor, has traído una gran alegría. Muy grande es el gozo. Todos se alegran delante de ti como en tiempo de cosecha, como se alegran los que se reparten grandes riquezas. Porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido el poder de gobernar, y le darán estos nombres: Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se sentará en el trono de David, extenderá su poder a todas partes, y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido, y sus bases serán la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Hermanos, esta es palabra de Dios. Definitivamente, Dios no se había olvidado de su pueblo. Él estaba trabajando en ellos para darle una solución definitiva a su mayor problema. Y su mayor problema no era la esclavitud física que estaban experimentando, sino su esclavitud espiritual. Esa luz de la que hablaba el profeta nos lleva a pensar en esa brillante estrella que una noche guió a un grupo de pastores y también a sabios del oriente hacia ese lugar donde estaba María, José y el recién nacido Jesús. Las palabras del Señor entregadas por Isaías fueron una luz de esperanza para el pueblo, pero también son una luz de esperanza para nosotros hoy en día. Porque todos estamos completamente en oscuridad hasta que la verdadera luz del mundo llega para habitar en medio de nosotros, llega para habitar en nuestros corazones. Hoy tenemos el privilegio de saber que Dios cumple sus promesas, que Dios cumple cada una de sus promesas, porque cada una de sus palabras se han hecho realidad en Jesús. Años más tarde, Dios envía otro profeta a su pueblo. Este profeta se llamó Miqueas, que también tenía un mensaje de Dios para el pueblo de Israel. Este era un mensaje que les animaba a esperar que algún día vendría un nuevo y glorioso gran rey. Un rey enviado por Dios, un rey que sería perfecto, un rey que sabría cómo cuidar y pastorear a todo el pueblo de Dios. Ningún detalle en la vida de este rey sería dejado al azar. Dios quería que el pueblo lo reconociera como descendiente del rey David, y por eso les anuncia la ciudad donde este rey que debían esperar iba a nacer. Escuchemos entonces las palabras que Miqueas compartió con el pueblo. Hermanos, compartiré con ustedes la segunda lectura, Miqueas 5, del 2 al 4. En cuanto a ti, Belén, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el gobernante de Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad.
Ahora el Señor deja a los suyos, pero solo hasta que dé a luz la mujer que está esperando un hijo. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. El rey se levantará para pastorear a su pueblo con el poder y la majestad del Señor su Dios, y ellos podrán vivir en paz, porque el Señor será engrandecido hasta el último rincón de la tierra. Esta es palabra de Dios. Hay un hermoso himno de Navidad que nos recuerda que Jesús es realmente el gozo del mundo. Y quiero invitarles a todos a que cantemos juntos, Gozo del mundo. Gozo del mundo es el Señor, que viene a rescatar con gratitud y con amor al Rey glorificar, al Rey glorificar, al Rey glorificar. Viene al mundo a reinar con toda bendición, nos da perdón, consuelo, luz, y paz al corazón, y paz al corazón, y paz al corazón. Que el mundo acepte a su Rey con gratitud y amor, que cumpla fiel y con fervor la ley de su Señor, la ley de su Señor, la ley de su Señor. Que el gozo cunda en derredor, con tan precioso don, que Dios nos da con gran amor, el don de nuestro Dios, el don de nuestro Dios, el don de nuestro Dios. Pasaron casi 600 años desde la última vez que Dios había anunciado la venida del Salvador. Ha sido un largo, muy largo silencio. No ha habido nuevos mensajes y el pueblo se encontraba expectante. Entonces, en los tiempos en que Herodes gobernaba la región de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, que fue el primero en mucho tiempo en recibir un mensaje de parte de Dios. Zacarías estaba sirviendo en el templo y se le apareció nada menos que un ángel del Señor que le dijo que su esposa, que era estéril, iba a tener un hijo y que debía llamarlo Juan, que haría que muchos israelitas se volvieran al Señor su Dios, pero además Juan prepararía el camino para la venida del Mesías. Zacarías dudó un poco sobre las palabras del ángel porque su esposa y él ya eran personas ancianas. Pero como nada es imposible para Dios, al cabo de un tiempo, su esposa quedó embarazada y se cumplió cada una de las palabras del ángel, que le había dicho que nacería un hijo y que él lo llamaría Juan. Pero por ese mismo tiempo, otra mujer recibió un mensaje sumamente especial y que cambiaría no solamente su vida, sino que la vida de millones de personas, incluyendo la nuestra. Escuchemos entonces lo que Lucas escribió sobre lo que ocurrió. La tercera lectura se encuentra en Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David.
el ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: Salve, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo. El Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob, y su reino no tendrá fin. María preguntó al ángel: ¿Cómo podrá suceder esto, si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y te cubrirá con su poder. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo. A pesar de que es anciana, la que decían que no podía tener hijos, está encinta desde hace 6 meses, pues nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: Mi alma alaba la grandeza del Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde sierva, pues ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Yo soy sierva del Señor, que Dios haga conmigo conforme a su voluntad. Con esto el ángel se fue. Esta es palabra de Dios. María estaba maravillada con el mensaje que había recibido del ángel. Y a pesar de lo difícil que resultaba su situación, ella estaba dispuesta a cumplir la voluntad de Dios en todo momento. Pero no iba a ser tan fácil convencer a José, su prometido. Así que Dios toma nuevamente la iniciativa y envía a su ángel para decirle a José que no tuviera miedo de casarse con María, que el hijo que ella esperaba había sido engendrado por el Espíritu Santo y que debería ponerle por nombre Jesús, ya que él salvaría a su pueblo. De esta manera, José tomó por esposa a María y esperó junto a ella la llegada del Hijo de Dios. Un par de meses más tarde de este acontecimiento, nace Juan, el hijo que Dios le había prometido a Zacarías. Escuchemos las palabras de Zacarías cuando nace por fin su hijo. Cuarta lectura se encuentra en Lucas 1, del versículo 68 al 79. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a ayudar a su pueblo y a liberarlo. Nos ha dado un poderoso Salvador de la familia de su siervo David, tal como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas. También prometió que tendría compasión y que no olvidaría la promesa que le hizo a Abraham. Prometió liberarnos del poder de nuestros enemigos para que le sirvamos sin ningún temor, viviendo solo para Él, practicando la justicia todos los días de nuestra vida. En cuanto a ti, hijo mío, te llamarán profeta del Dios Altísimo. Irás delante del Señor para prepararle el camino. Tú le anunciarás a su pueblo que Él los salvará por medio del perdón de sus pecados. Porque por el amor y la compasión de Dios nos enviará desde el cielo un Salvador, como si fuera el sol de un nuevo día. Iluminará a los que viven en la oscuridad atemorizados por la muerte. Su luz guiará nuestros pasos hacia el camino que lleva a la paz. Esta es palabra de Dios. Con estas palabras, Zacarías habla sobre el ministerio de su hijo, que sería conocido como Juan el Bautista. Por aquel tiempo, el emperador romano Augusto ordenó que se hiciera un censo general en que cada persona tenía que ir a inscribirse a la ciudad de donde era su familia. Por esto es que José, el esposo de María, salió de Nazaret hacia la ciudad de Belén, que era la ciudad donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de dar a luz. Como no encontraron ninguna pieza donde pasar la noche,
los hospedaron en un establo para los animales. Y es ahí, en medio de animales, en la suciedad, nace este maravilloso niño, el que era el rey de los judíos, el que era el rey del mundo. Nació sin lujos y sin ninguna comodidad. María, con todo cuidado y amor, lo envuelve en pañales y lo acuesta en el pesebre. Pero este nacimiento no pasó desapercibido. Escuchemos cómo nos relatan esta historia en el Evangelio de Lucas. Lucas 2, del 8 al 16. Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos, y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal, encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. En aquel momento aparecieron, junto al ángel, muchos otros ángeles del cielo, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Esta es palabra de Dios. Quiero pedirles que piensen y también que se imaginen conmigo en lo maravilloso que tiene que haber sido lo que vieron esos pastores que estaban cuidando sus ovejas en el campo esa noche. Porque alrededor suyo habían miles y millones de ángeles anunciándole este nacimiento tan importante. Creo que es posible imaginarnos esa escena celestial, esa escena impresionante, esa imagen que debieron ver esos pastores, donde miles y miles de ángeles les anunciaban que el Salvador del mundo, que el Mesías, que el Señor, había nacido no muy lejos de donde ellos estaban en ese momento. Esa misma emoción es la que debería embarcarnos a todos nosotros esta noche y mañana, día de Navidad, porque es justamente lo que celebramos en este día. Celebramos que nuestro Señor y Salvador ha venido al mundo a vivir en medio nuestro, a mostrarnos que Él es el camino al Padre, a rescatarnos, a darnos vida, a darnos verdadera vida, a darnos vida eterna. Y es por eso que ahora quiero invitarles a cantar como lo hicieron los ángeles esa noche. En los campos se ha escuchado. En los campos se ha escuchado la
emoción, qué victoria, qué guerrero, causa tanta conmoción. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Es que anuncian con gran gozo que ha nacido el Salvador, y se siente el amoroso por el mundo entero. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Acudamos a la aldea que feliz lo cobijó, y brindamos homenaje a quien tanto nos amó. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Los pastores regresaron a sus casas glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y por todo lo que habían oído, pues sucedió tal como se les había dicho. Me imagino a estos pastores caminando hacia sus casas, a lo mejor contándoles a todos los que se les cruzaba en el camino lo que habían visto esa noche. Y a lo mejor, quién sabe, a lo mejor ellos también cantaban este siguiente himno que vamos a cantar todos juntos ahora. Venid, fieles todos.
Quiero invitarles ahora a escuchar cómo el Evangelio de Mateo describe el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y cómo Jesús es el cumplimiento perfecto de los planes de amor de Dios por nosotros. Lectura 6, Mateo 1, del 18 al 25. El nacimiento de Jesús, el Cristo. Fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueño un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Hermanos, esta es palabra de Dios. Quiero invitarles ahora a que cantemos un maravilloso himno, un hermoso himno. Este himno se llama Santa Noche. Inmediatamente después de este himno, el pastor Samuel Lago va a compartir con nosotros el mensaje de esta noche. Cantemos primero Santa Noche.
Buenas tardes, queridos hermanos. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes de la palabra de Dios en este día tan especial y tan importante para nosotros los cristianos, quienes en este tiempo, ¿no es cierto?, recordamos y celebramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tengo el honor de compartir de la palabra de Dios en esta tarde desde los Estados Unidos. Estoy grabando esto en la ciudad de Tampa, en Florida. Y gracias a la tecnología puedo acompañarles en este tiempo. Los invito a ir conmigo entonces a la lectura de hoy, que se encuentra en Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5. Gálatas 4, versículos 4 al 5. Esta tarde vamos a estar reflexionando sobre los perfectos tiempos de Dios. El perfecto tiempo de Dios. Queridos hermanos, escuchen la palabra de Dios. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Esta es palabra de Dios. Gracias, Señor. Este es un pasaje muy hermoso, muy relevante respecto al Evangelio, pero también respecto a cómo podemos entender a Dios, la historia y nuestro lugar en el mundo, y cómo Dios opera en la historia humana. Es un trozo de una carta del apóstol Pablo a las iglesias en la región de Galacia, una región amplia del Imperio Romano, una carta que se hubiese distribuido probablemente entre varias iglesias. Y el apóstol Pablo comienza diciéndonos aquí que la salvación de Dios ocurrió en el momento exacto, en cumplimiento de su plan de salvación perfecta. Fíjense, leemos en el versículo 4, pero cuando llegó la plenitud del tiempo. Me encanta ese lenguaje, ese idioma que usa Pablo, porque nos hace pensar en un reloj, quizás un reloj de arena, de esas que se dan vueltas y va cayendo la arena. Se da vuelta en un momento determinado y la cámara superior con arena se comienza a vaciar a medida que la cámara inferior se llena. Cuando la cámara inferior se llena, se acabó el tiempo, llegamos a la plenitud del tiempo. La cámara de abajo, de hecho, se ha llenado plenamente. Y para aquellos de ustedes que han tenido la experiencia de vivir en el extranjero o simplemente de pasar mucho tiempo en otro país, ya habrán aprendido que la cuestión del tiempo es, digamos, una cosa culturalmente interesante. Hay diferentes perspectivas del tiempo dependiendo de la cultura. En culturas como la cultura chilena, para reunirse con alguien, digamos, a la una de la tarde, a menudo decir, oye, juntémonos a la una puede significar reunirse alrededor de la 1 de la tarde o 2 de la tarde. Un amigo que es ciudadano estadounidense, pero se crió en Chile, experimentó un poco de choque cultural cuando se le informó que había llegado tarde a una reunión cuando llegó exactamente a la hora. Y uno dice, en Chile, pero no entiendo cuál es el problema. Y era que la expectativa de algunas de las personas con las que se reunía era que debía
llegar un poco antes que la hora acordada. Es decir, si le decían juntémonos a las 3, la expectativa es que él llegara a las 2:50 o 2:55 para estar ahí ya a las 3. Habiendo crecido en Chile, él sintió que estaba muy bien con la hora. A menudo podemos sentir que tenemos una experiencia similar con Dios, que nuestro sentido del tiempo y su sentido no están del todo sincronizados. Y por lo mismo puede ser difícil esperar a Dios, esperarle a Dios, esperar sus tiempos. Puede ser difícil orar, por ejemplo, y orar, y sentir que Dios simplemente no está respondiendo. En la primera película de la trilogía del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, vemos al mago Gandalf llegar a la comarca, el lugar idílico donde viven los hobbits, estos personajes. Y Frodo lo ve y le dice a Gandalf: Gandalf, llegas tarde. A lo que Gandalf responde: un mago nunca llega tarde, ni llega temprano. Llega precisamente cuando tiene intención de hacerlo. Pablo está diciendo aquí en Gálatas: el tiempo de Dios es perfecto. Él llega precisamente cuando tiene intención de hacerlo. Dios ha tenido un plan desde el principio, y esto es increíblemente importante de entender. Dios había hecho promesas en el Antiguo Testamento, y específicamente promete a la gente, al pueblo de Israel, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, les había hecho una promesa muy importante. Y ellos ahí estaban esperando su cumplimiento. ¿Cuándo va a ser que Dios cumpla su promesa? Una promesa de salvación, una promesa de restauración, una promesa de que Dios iba a intervenir en la historia para rescatar a su pueblo y para traer salvación y rescate y bendición a todo el mundo, este mundo tan afectado por el egoísmo humano y el quebrantamiento humano. Y ahí estaba el pueblo esperando. Pero luego la historia de este pueblo de Israel toma varios malos desvíos y giros. La gente abandona a Dios. Comienzan a jugar juegos religiosos con Dios. Sí, iban a lo que sería para ellos como la misa o el culto. Hacían esas cosas religiosas que hay que hacer el día de reunión de iglesia para aparentar bien, para aparentar ser una familia de bien, para hacer lo que hay que hacer para que la gente no me juzgue. Pero después salían a su vida a hacer lo que ellos querían. Eso es lo que hacían los israelitas en el Antiguo Testamento. Sabían la doctrina correcta y sabían cómo comportarse religiosamente de forma, comillas, correcta. Se habían memorizado las frases del culto, como muchos pueden memorizar las frases del libro de oración común. Luego, durante la semana, en sus lugares de trabajo, de juego, en casa con la familia, vivían su vida como ellos realmente querían. Vivían su vida como si Dios no estuviese presente en su vida. No, como si Dios no tuviese realmente autoridad sobre su vida. Y cuando uno mira alrededor, ¿no es cierto?, en el contexto de la cultura chilena, de Concepción, del sur de Chile, sospecho de que vemos un patrón similar. Si bien no estamos hablando de los israelitas hace miles de años, en el contexto particular de ellos, pero vemos un patrón similar, un tiempo de decadencia espiritual, moral, política y social en nuestro país, y de aparente comportamiento religioso y de gente de bien, pero donde la gente, lunes a sábado, en nuestro caso, vive como si Dios no tuviese verdadera injerencia en su vida. Y eso es lo que ve Israel, esta misma decadencia. Y luego ellos ven una derrota militar y eventualmente exilio en otro país. Décadas después, logran y pueden volver a su tierra, la tierra prometida de Dios. Reconstruyen la capital, Jerusalén. Reconstruyen las paredes, el templo. Todo pareciera mejorar, pero al final
queda claro que las cosas no están del todo bien. Han podido recrear y reconstruir gran parte de la infraestructura religiosa, política, civil del país, pero la vida espiritual, moral, la vida interior de los judíos, de los israelitas, continúa reflejando esta idea de que Dios no tiene verdadera autoridad o lugar en mi vida. Y de hecho hay un sentir de que Dios ya no está con nosotros, Dios ya no está manifestando su presencia en medio nuestro. Y parecía que Dios ya no iba a cumplir de frente a sus promesas, que Dios se ha olvidado del pueblo, que Dios ya no tiene interés en cumplir sus promesas. Y de hecho pasan 300 años en la historia de los judíos de silencio, donde Dios no les habla más, no les habla a través de profetas, no hay revelación alguna de Dios entre el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo, en la que estamos viendo ahora. Hay 300 años. ¿Dónde está Dios? ¿Dios va a cumplir su promesa? ¿Dios se ha olvidado de nosotros? Silencio. Pero después de 300 años de silencio, Pablo, este hombre, le escribe a creyentes y les recuerda algo importante. Está diciendo que antes, incluso, de lo que vemos en Génesis capítulo 1 de la creación, desde antes de la formación del mundo, Dios ya tenía un plan establecido, un plan de salvación, un plan de rescate, con todos los tiempos perfectamente sincronizados, con todas las etapas de su plan perfectamente establecidos. Y aunque a veces parecía a ojos humanos que Dios demoraba en cumplir su plan, que Dios se retrasaba en cumplir sus promesas, esto simplemente no era así. Y Pablo nos dice, el bebé que nació en el pesebre, que recordamos en este tiempo de Adviento y de Navidad, fue realmente la encarnación viva de Dios, sí, sin duda, pero de todas las promesas de Dios siendo cumplidas. Lo que recordamos durante la Navidad es que es precisamente el hecho de que Dios viene precisamente cuando tiene intención de hacerlo, en el momento exacto, el tiempo para cumplir todas sus promesas. Dios viene a actuar definitivamente por nuestra salvación en el momento adecuado a través de su Hijo Jesús. Los tiempos de Dios, nos está diciendo Pablo, son perfectos. Pedro, otro apóstol, Pedro, en su segunda carta, 2 de Pedro 3, versículo 9, nos dice, el Señor no se demora en cumplir su promesa, como algunos cuentan como lentitud, sino que es paciente con ustedes, porque no desea que nadie perezca, sino que todos alcancen el arrepentimiento. Queridos, esto es tremendamente alentador, porque sé que puede ser muy difícil esperar a Dios en nuestra propia vida. Podemos mirar nuestra propia vida y considerar que ella consiste casi puramente en tiempos de silencio de parte de Dios. ¿Dónde está Dios en mi vida en este momento? ¿Por qué no lo he visto intervenir en tal o cual situación? ¿Por qué no he visto a Dios actuar en mi vida? ¿Por qué pareciera en momentos ser silente, estar callado, no estar presente? Podemos hablarle a Dios, orarle a Dios respecto a las cosas de nuestra vida y sentir que no hay respuesta, que solo escuchamos grillos, pareciera ser. Dios pareciera no actuar. Pero lo que nos recuerda este pasaje es que eso no es así. Lo que nos recuerda este tiempo de Navidad es que eso no es así. Dios es un Dios que nos da promesas y que cumple sus promesas y que sus tiempos de cumplimiento de sus promesas son tiempos perfectos, de acuerdo a un plan que no cambia, sino que es seguro, porque Él lo ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Los tiempos de Dios son perfectos. Él sabe el final desde el principio. Y podemos entonces descansar y confiar en su perfecta sincronización, la perfecta sincronización de su
plan respecto a nuestras vidas. El Evangelio lo demuestra claramente. El profeta Isaías resume los planes perfectos de Dios, que nos recuerda que los tiempos de Dios no son nuestros, ni tampoco sus planes nuestros planes, pero sus tiempos son perfectos, y sus planes, aunque podemos pasar por tiempos duros, difíciles, oscuros, sus planes son finalmente buenos, justos. La historia de Israel es una historia con altos muy altos y bajos muy bajos, pero todo fue conducido, dirigido por Dios, hasta que Dios mismo entró en la historia de Israel, hasta que Dios mismo entró en la historia humana. Él mismo intervino en la historia, en su adviento, en su venida como persona humana, en la persona de Jesús, naciendo como ser humano para salvarnos, para acercarnos a sí mismo. Nuestra historia puede tener altos muy altos y bajos muy bajos. Este año para muchos ha sido un año muy, muy malo, difícil, doloroso, angustiante. Pero Él, en todo momento, sigue siendo bueno, justo y fiel. En todo momento Él está ahí, cercano, listo para recibirnos de vuelta. Porque Él ha provisto el camino para que podamos volver a encontrarnos con Él. Él proveyó el camino mediante su Hijo, que nació en el momento exacto para traer salvación a este mundo. Y todo aquel que reconoce este hecho y se vuelve a Dios en cualquier tiempo podrá encontrarse con un Dios listo y dispuesto a caminar con nosotros siempre. Como declaró el profeta Isaías en el capítulo 55 de su libro: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni mis caminos, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. En este tiempo de pandemia, de transformación social, política y económica, recordemos que sus caminos y pensamientos son más altos, y son los pensamientos y caminos de un Dios bueno, justo y fiel, que cumple sus promesas. Oremos. Amado Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas llenar nuestros corazones de tu consuelo y paz, y que vamos a confiar en que tus tiempos son perfectos y que tú los has demostrado perfectamente, en que cuando llegó la plenitud del tiempo enviaste a tu Hijo como el mejor regalo imaginable, el mejor regalo que podríamos recibir en un tiempo como este de Navidad. Y que tú entraste en este mundo precisamente cuando planificaste hacerlo, para traer bendición y salvación a todos aquellos que te reconocen como Dios, como Salvador, y reciben el regalo de tu salvación al poner nuestra fe en Jesús, tu Hijo. Padre, te pido que tú puedas consolar nuestros corazones y alentarnos en que tú sigues siendo el buen, justo y fiel Dios, que sigue teniendo un plan, y que un día, en la plenitud del tiempo, en el tiempo perfecto, volverás en tu segundo adviento a buscar a quienes te aman. Padre, te pido que tú hagas todas estas cosas para tu gloria y nuestro gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos llegando al final de este servicio de Noche de Velas y vamos a necesitar echar mano a nuestra vela y en un ratito más vamos a apagar las luces de nuestras casas. Todo esto lo hacemos para representar, para recordarnos algo. Y eso que queremos representar y recordar es que después de que el pecado entrara en el ser humano en el paraíso, el mundo se encontraba en una total oscuridad espiritual. Sin embargo, un día Dios envía su luz, envía su gran luz,
envía la más grande y maravillosa y poderosa luz, que es sin duda alguna Jesús. Jesús viene al mundo para romper la oscuridad del mundo. Jesús viene al mundo para dar vista a los que estaban ciegos espiritualmente, para alumbrar a aquellos que caminaban en oscuridad, para alumbrar el corazón de todos aquellos que se vuelven a Él en arrepentimiento y fe y creen en Él. Entonces quiero invitarles a todos ahora que por favor apaguen las luces de su casa y cada miembro de la familia encienda una vela como esta y vamos a cantar juntos este hermoso himno Noche de Paz. Noche de paz, noche de amor, todo
Bueno, esta ha sido una noche de velas diferente, pero una hermosa noche de velas. Que tengan una muy feliz Navidad y pidamos ahora al terminar la bendición de Dios sobre nosotros. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por esta noche en la cual podemos recordar una vez más el cumplimiento de tus perfectos planes, de tus planes de amor, al enviarnos a tu Hijo Jesucristo en nuestro rescate. Gracias por Él, Señor, y gracias por tu salvación. Ahora queremos pedir la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que descienda sobre cada uno de nosotros y nuestras familias, esta noche y cada día de nuestras vidas. Amén. Que tengan una maravillosa Navidad aquí. Dios los bendiga.